Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. No, ay, qué pereza la lluvia. ¿Por qué me cogió el aguacero? Ay, no, me voy a mojar las medias, me voy a mojar el pelo, la ropa. ¿Por qué tenía que llover justo en este momento? Ay, no. Y voy tarde para el programa. Dios mío, bendito, ay, qué pena. Voy a llegar tarde a mi clase. Eso no debería suceder, pero qué pena. ¿Por qué está lloviendo? No debería de llover. No, no, no. Mi clase. Hoy es un día fenomenal. Miro hacia el cielo y empiezo a soñar con un futuro mucho mejor. Seré lo que quiero ser, lo vas a ver. Mi clase, camino a la Profe, qué pena. Yo esfuerzo por acá. Llegué tarde, profe. ¿Cómo Hola, está? Sara, ¿cómo Ay, estás? discúlpeme. Ay, bien, pero más aburrida. Qué pereza la lluvia, profe. No, no, no. Vea, las calles se congestionan. No encuentro uno taxi. La ciudad es un caos total. La verdad, a mí no me gusta la lluvia, profe. Me da tanta pereza que llueva. Hay algunas dificultades, pero hoy vamos a hablar de lo importante que es la lluvia. Sí, usted va a caer en cuenta de que Sí, la lluvia pues es yo importante. espero que sí, porque para mí la lluvia es una de las cosas más importantes que existen para que la vida pueda continuar. Ah, bueno, profe, precisamente el tema del día de hoy es eso, como el ciclo del agua, porque mucha gente, como vio, no nos gusta, nos mojamos, la ciudad está vuelta a un caos, pero miremos el lado positivo de la lluvia, del agua, porque es bueno, qué trae para nuestra vida. Yo creo que esa clase nos va a quedar a todos aquí en la mente para crear conciencia. Bueno, qué tan rico, ojalá que así sea. Vamos a hablar de el ciclo hidrológico, es decir, de cómo es que el agua se mueve en la naturaleza, cómo va desde el mar hacia las nubes, de las nubes hacia todas las zonas de la tierra, cómo escurre, cómo se infiltra, cómo alimenta los ríos, los cultivos, la vida, cómo vuelve a llegar al mar, cómo vuelve a subir, un poco ese movimiento ininterrumpido desde todos los orígenes hacia todos los destinos, y cómo eso es tan importante para que ocurran cosas que a veces son imperceptibles, pero que hacen que podamos existir en este planeta tan hermoso. Profe, si usted necesita el tablero, está ahí el tablero para que empecemos Muchas gracias, nuestra Sara. clase. Muchísimas Y gracias. vamos primero de que empecemos y ya entremos más a profundidad sobre el tema. Le cuento que estuvimos en el Museo del Agua, Está un sitio muy bien. importante de nuestra ciudad. Y allí aprendimos cómo ellos hacen el proceso del agua, cómo es todo esto tan hermoso que nos ofrece la naturaleza. Aquí les va. A continuación vamos a modificar el ciclo del agua, ¿listo? Entonces aquí tenemos tres dispositivos, cada uno representa un elemento. Entonces este, por ejemplo, representa el sol, tenemos la lluvia y tenemos aquí el viento. Entonces, ¿cómo funciona el ciclo del agua? Simplemente empieza lloviendo, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es hacer que llueva mucho, vamos a mojar las calles, vamos a mojar los ríos, vamos a llenar los ríos, a mojar toda la tierra, ¿ok? Después de la lluvia llega el sol. ¿Qué es lo que hace el sol? El sol lo que hace es evaporar toda esa agua, la condensa en las nubes. Vemos aquí, estamos secando toda la tierra, la condensa en las nubes. Cuando el agua ya está en las nubes, ¿cuál es el trabajo de las nubes? Transportarlas. Entonces este que representa el viento lo que hace es mover las nubes para que estén en otros lugares y así puedan mojar toda la tierra. Entonces el ciclo del agua funciona o consiste mejor en llover, evaporarse el agua, irse hasta las nubes y las nubes encargarse de repartir toda esa agua para mojar toda la tierra. Profe, qué bonito el ciclo del agua. Uno pensaría que cae porque la nube pues ya está cargadita de agua, pero mire que todo es un proceso. Muy interesante, ¿no? Mire, yo creo que a casi todos nos enseñan del ciclo del agua desde que estamos en la escuelita,
pero yo creo que ese es de esos temas, como esas canciones que a uno le gustan mucho, que uno las debe escuchar una vez, otra vez, y que uno siempre les encuentra como un sentido nuevo. A medida que uno va como creciendo, yo creo que uno se va volviendo más consciente y va encontrando lo importante que es la lluvia. Hoy, por ejemplo, quiero comentar para que vamos como entrando en el tema. Ahorita hablamos un poquito de historia del ciclo del agua, porque no siempre hemos entendido cómo es que funciona. Es relativamente reciente que sabemos cómo es que funciona ese movimiento del agua en la naturaleza. Cuando llueve, una de las cosas maravillosas que ocurren es que primero que se riegan, digamos, toda la vida se riega, los bosques, todos los cultivos. Los campesinos necesitan de la lluvia, ellos entienden perfectamente el significado y la importancia de la lluvia. Pues la felicidad que pueden sentir los peces de los ríos y las demás formas de vida de los ecosistemas acuáticos. Pero hay cosas también un poco más invisibles, como por ejemplo las ciudades como la nuestra, como Medellín, en general el Valle de Aburrá, que tiene una contaminación del aire asociada a este montón de automotores que tenemos, expulsando monóxido de carbono, dióxido de azufre, gas carbónico, etcétera, a la atmósfera de manera permanente, todo ese polvo atmosférico que es contaminación sin duda. Cuando llueve es como si se lavara la atmósfera, entonces la atmósfera se limpia, como que se resetea, el aire queda limpio, queda más fresco y las concentraciones no se elevan más allá de lo que es posible o permisible para que podamos seguir habitando este bello Valle de Aburrá. O sea que las lluvias es muy importante. Es momento de hacer una primera pausa, profe, porque vamos a hablar muchísimo más sobre este ciclo del agua. Pero quiero antes que vamos a este corte, invitarlos a todos ustedes en nuestras redes sociales y preguntarles, ¿usted qué hace para cuidar el agua? ¿Qué hace en su colegio? ¿Qué hace con su familia? ¿Qué hace con sus amigos? Es un tema muy importante, un tema que ahora hay que crear conciencia. Ya saben, lo pueden hacer a través de nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook como Mi Clase, en Twitter e Instagram como @miclasetv. Ya regresamos, esto es Mi Clase. Así es, estamos de regreso en Mi Clase, hablando sobre los ciclos del agua, ese vital líquido que nos hace tan importante para nuestra vida y que por supuesto hay que cuidarla porque, profe, tuvimos una escasez de agua muy grande en el país, se hizo recolecta para que la gente llevara agua a una de las ciudades más afectadas que fue La Guajira, y la importancia que tenemos que crear es conciencia, y aquí en Mi Clase les vamos a enseñar un poquito de qué se trata, cuál es el ciclo del agua. Está muy bien. A ver, yo creo que yo quiero hacer como un pequeño dibujo. Profe, está su tablero a disposición. En el que voy a tratar de explicar algunos elementos básicos del ciclo del agua. Digamos que hay un primer elemento que me parece supremamente importante, es entender que casi la totalidad del agua de la Tierra está en el mar, o sea, está en los océanos. Más o menos el 97.5% de toda el agua del planeta está en los océanos. Y el 2.5% hace parte de los glaciares, que son agua congelada, que son más o menos el 70%. Y el 30% restante es casi en su totalidad, o sea, el 99% de ese 30% restante es agua subterránea, agua que está debajo de nuestros pies, agua invisible, pero que es fundamental para que todo esto funcione. Una de las preguntas que se ha hecho el ser humano desde la antigüedad es ¿por qué sale agua de las montañas? O sea, lo que llamamos los nacimientos de agua. O sea, ¿esa agua de dónde sale? Entonces, cuando nosotros tenemos un nacimiento, digamos el nacimiento del río Medellín, el nacimiento de la quebrada Santa Elena o el nacimiento del Nilo o del Magdalena, es un poco igual. No, lo que ocurre normalmente es que lo que llamamos los nacimientos de agua
corresponden a agua subterránea, agua que fue almacenada, que está almacenada en los poros del suelo, en los poros de las rocas, y que cuando sale a la superficie, porque hay una grieta, porque hay un poro grande o simplemente porque hay condiciones de presión que permiten que el agua salga por la superficie, eso es lo que llamamos un nacimiento de agua. Entonces se preguntaban en los antiguos de dónde salía el agua que brotaba por ahí, brotaba y brotaba, y que parecía que era como interminable. Y al principio lo que se creía era que el agua del mar, que esa agua del mar viajaba a lo largo del suelo y por un fenómeno que se llama capilaridad, que es como el ascenso del agua a través de pequeños tubos que los hacían equivalentes como a los poros del suelo. Creían que de esa manera el agua subía desde el mar hasta lo alto de las montañas y que esa era la manera como el agua aparecía en los nacimientos. Y que como el viaje era tan largo, a lo largo hasta llegar a esos nacimientos, que en ese proceso se iba filtrando esa sal del mar y que por eso era que salía dulce. Y como en algunas regiones el agua sale un poco saladita, entonces decían que era que no había sido suficiente el camino, la distancia, y que no se había alcanzado como a limpiar, a purificar o a filtrar. En el Valle de Aburrá, por ejemplo, nosotros tenemos quebraditas que se llaman Los Salados, en la zona del famoso Sena de la Salada. Es una quebradita que se llama la Quebrada La Salada, porque tiene sales. La Quebrada del Salado en Envigado, bueno, y hay muchos otros salados que hablan pues como, pero digamos que las razones de por qué esa sal está ahí en esos casos es distinta. Lo que se encontró hace aproximadamente unos 300 años, un científico italiano, Bernard Palissy, fue lo siguiente, y nos explicó a todo el resto de la humanidad qué era un poco lo que pasaba. Él pone en el escenario del agua, pone lo siguiente, dice, mire, hay una fuerza mayor que imprime la energía que requiere la Tierra para funcionar, que es el Sol. El Sol es el gran motor realmente de la vida y de todos los procesos que hay sobre la superficie de la Tierra. Y ese Sol se encarga de producir lo que se conoce como la evaporación fundamentalmente de los océanos. La mayor parte del agua evaporada proviene de agua evaporada desde el mar. Una de las razones es que 3/4 partes de la superficie de la Tierra son agua de mar. Ahí estamos viendo unos videitos, y profe. que bueno, hay un video, ese video que está pasando ahí, ese es un video de la NASA, está disponible, creo que ahí está la dirección electrónica donde se puede descargar. Y entonces ese video nos muestra una cosa que es bellísima, y es que la evaporación proveniente casi en su mayor parte desde el mar, desde agua salada, consiste en un proceso, primero, en un proceso como de bombeo, como si el Sol fuera un gran motor que bombea agua desde el mar hasta más arriba, una gran bomba, pero adicionalmente el Sol hace otro trabajo, y es que desaliniza el agua. O sea, las nubes son agua dulce, o sea, no hay nubes, así el agua venga evaporada desde el mar, las nubes no son de agua salada, son agua dulce. Pero además de que son agua dulce, son agua completamente purificada. O sea, el mar puede uno tener un mar en el que haya una descarga de un río mayor, que a su vez haya recibido las descargas de aguas residuales de muchas ciudades, de países inclusive, pero esa agua evaporada es agua completamente purificada, es una gran máquina perfecta de purificación. Y ese proceso de formación de nubes, el Sol no se queda como contento con eso, sino que además el Sol se encarga de generar la mayor parte de los movimientos del aire, lo que conocemos como el viento, lo que conocemos como turbulencia mecánica, convección, advección, etcétera, lo que llamamos a veces las famosas corrientes, que son felices los gallinazos y muchas otras aves persiguiendo esas corrientes. Y entonces esas nubes, que no son otra cosa que grandes lagos de agua en el cielo, se movilizan por todo el planeta, se empiezan a dispersar. Miren lo importante que es eso. Si el viento no estuviera conectado al ciclo hidrológico, tendríamos una misma nube. Entonces las nubes que se evaporaron desde el mar volverían a caer sobre el mar. Y en la parte alta de las montañas no tendríamos no tendríamos agua. Entonces esas nubes se movilizan, hay muchos tipos de lluvia.
asociado a las montañas, hay un tipo de lluvia que se llama lluvia orogénica, es un poco como que las nubes encuentran aquí un obstáculo en las montañas, en los Andes de América. Para el caso de Antioquia, pues es una cosa bien particular, la mayoría de nuestras lluvias son lluvias de montaña, entonces tenemos el proceso que conocemos como precipitación, que la precipitación es todo lo que caiga desde la atmósfera hacia la superficie, lo llamamos precipitación. Profe, entonces esas nubes que se desplazan, podemos estar recibiendo agua de otros océanos. Claro, eso es una cosa preciosísima porque digamos que la dinámica atmosférica del planeta es muy compleja. Entonces, dependiendo de las épocas del año, dependiendo de fenómenos meteorológicos de pequeña escala, pero también los de gran escala, entonces a veces recibimos lluvias que vienen de agua evaporada desde mares del norte, a veces de lluvia evaporada desde mares del sur, a veces desde mares distantes, nos puede caer una lluvia que viene de los mares de la China. Miren, desde la China podemos tener estas lluvias. Desde cualquier parte del planeta, porque esa dinámica atmosférica en esa gran complejidad lo que hace es volver, esto es un proceso de una equidad espectacular. Profe, pero venga, déjeme ahí porque este tema es bastante interesante. Cuando volvamos de corte, usted me va a seguir ampliando más, o sea que ya volvemos, no se despeguen, esta es mi clase. Regresamos a mi clase. Ya saben, un tema muy interesante como todos los de mi clase, hablando del ciclo del agua. Bueno, profe, ya vimos un proceso. ¿Qué otros procesos siguen? Bueno, entonces estábamos hablando de que todos los ríos terminan llegando tarde que temprano al mar. Entonces es muy bonito verlo. Si cogemos cualquier río, cualquier quebrada de nuestro territorio antioqueño, podemos empezar a seguirlo y nos damos cuenta, por ejemplo, una quebradita, la Salada de la que hablamos ahorita. La Salada le cae al río Medellín, el río Medellín le cae al río Porce, el Porce le cae al Nechí, el Nechí le cae al Cauca, el Cauca al Magdalena y el Magdalena al mar. Siempre al mar, siempre llegando al mar. Es decir, que todas las aguas dulces tarde que temprano se terminan convirtiendo en saladas, pero el sol está ahí todo el tiempo y vuelve y evapora, y el viento vuelve y dinamiza las nubes y las extiende por toda la tierra, y la lluvia vuelve y se produce. Y cuando esa lluvia cae, entonces tiene varios caminos. Hay un camino que es escurrir y formar las corrientes, los arroyos, las quebradas, los ríos, etc. Otra parte de la lluvia se infiltra, y esa parte de la lluvia que se infiltra tiene dos caminos. Una primera parte se puede quedar almacenada en las primeras capas del suelo, que es lo que hace que en una región pasan muchos días, meses a veces sin que llueva, y los bosques, los árboles, la vegetación sigue ahí. Es porque hay un agua almacenada que le garantiza el agua que necesita para la vida. Pero hay otra parte de esa agua infiltrada que llega a lo que llamamos los mantos acuíferos, el agua subterránea. Que el agua subterránea ahorita decíamos que representa el 99% del agua dulce líquida del planeta, o sea, casi toda el agua realmente está ahí. De cada 100 vasos, un poco siguiendo la idea del infograma, de cada 100 vasos de agua líquida dulce en la Tierra, 99 vasos son agua subterránea. Eso es mucho. Es decir, y un tercio de vasito es el agua de los ríos y los lagos. Por eso es tan importante cuidar los ríos, los lagos, toda el agua en general. Y esa agua que se infiltra, entonces esa agua es la que hace que los ríos y las quebradas, de manera en las épocas de verano, puedan tener agua y garantizar los caudales a pesar de que no esté lloviendo. Entonces ese ciclo, lo que llamamos el ciclo hidrológico, es eso que se define como el movimiento ininterrumpido del agua desde todos los orígenes hacia todos los destinos. Es decir, que el agua subterránea se vuelve río, el río se vuelve agua subterránea, el río se vuelve mar, el mar se vuelve nube, la nube se vuelve parte del tallo de una planta. Lo que hoy es una gota de lluvia, mañana puede estar en nuestro estómago o haciendo parte de la célula de un árbol, en la hoja de cualquier vegetal, puede estar haciendo parte de la aleta de un pescado, de un pez, ¿cierto? Es un poco como ese
movimiento permanente que garantiza la vida. Pero además, eso ocurre todo en un sistema acoplado, es un agua que se mueve, un agua omnipresente que está absolutamente en todas partes, en todos los estados, agua líquida, agua gaseosa, agua de los glaciares, agua de la nieve, y que adicionalmente es encargada no solamente de poner el agua en todas partes, hacerla disponible, garantizar que la vida continúe con agua limpia, fresca, etcétera, sino que además dinamiza todo el sistema climático. Ese ciclo hidrológico es responsable en buena medida de la temperatura del aire, de la temperatura del suelo, de la temperatura que permite la movilización de las corrientes de aire, etcétera, etcétera. Es un poco, pues, como Sara. Y yo criticando, lo que estamos profe, hablando. la lluvia y diciendo, no, qué pereza, yo no quiero, me mojo el pelo. Yo creo que eso es ya secundario, profe. Sí. Ya eso pasa a otro plano porque la importancia que tiene el ciclo del agua en nuestras vidas es muy importante porque ya el solo limpiar nuestra ciudad, nuestra atmósfera, dice mucho. Y además yo creo que un poco lo que hay que decir, que el tiempo es muy corto, es que la única manera de garantizar que la vida siga, que los ríos, que las quebradas puedan estar ahí, si no fuera por la evaporación, los ríos y toda el agua que hay en la parte alta de las montañas llegaría al mar y ahí se quedaría y tendríamos solo agua salada. Es muy importante que este ciclo permanezca y los seres humanos nos hemos encargado muchísimo de alterar ese ciclo, pero especialmente nos hemos encargado mucho de alterar la calidad del agua. La naturaleza purifica y purifica, pero a los seres humanos nos toca una tarea importantísima, ser más conscientes, más responsables y hacer lo necesario para que el aporte nuestro... Profe, es muy importante, usted ya lo acaba de decir, pero en una frase, ¿cómo podemos cuidar el agua desde nuestra casa? Esa es una pregunta realmente difícil, ¿cierto? Pero una de las maneras es si entendemos, digamos, si entendemos cómo funciona la naturaleza, podemos planificar mucho mejor todas nuestras acciones en el territorio para que esos ciclos no se interrumpan, para que esos ríos y esas quebradas y los lagos y las pequeñas ciénagas estén donde estén. El proceso de formación de este ciclo es un proceso evolutivo que tardó millones de años, cientos de millones de años. La naturaleza en su gran perfección ha construido una cosa que es perfecta. Yo creo que un poco el asunto es alterar lo mínimo o nada los ciclos y las formas de la naturaleza. O sea, ya saben, a cuidar el agua. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Un agradecimiento muy especial a la Secretaría del Medio Ambiente que nos facilitó nuestro profesor que nos explicó todo este tema del ciclo del agua. Ya saben, muy pendientes, nos volvemos a encontrar para que sigamos aprendiendo y divirtiéndonos, porque esto es Mi Clase. ¡Chao! Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.